Si queremos obtener las promesas de Dios para nuestras vidas y llegar al lugar donde Él nos ha prometido, ya sea física, emocional, espiritualmente, se requiere de un verdadero sacrificio. Usted dirá, pastor, ¿pero cuál sacrificio? Bueno, primero, el sacrificio más grande es el de nuestro Señor Jesucristo. Es el único importante y necesario para nuestra salvación. Pero el sacrificio que me refiero es a la entrega total de nuestro ser, de quiénes somos, a renunciar realmente a la vieja vida y permitir que haya un proceso no tan solo de cambio, no tan solo de transformación, sino que haya un proceso de metamorfosis. ¿Qué quiere decir eso? Me convierto en algo que no soy en el día de hoy. Dejo de ser quien soy para ser algo totalmente diferente, renunciando a la vieja vida. De eso vamos a hablar hoy dentro de esta serie de mensajes que se titula 1000 veces más. Fue el deseo de Dios desde el principio de la humanidad de llevar al hombre a un lugar de prominencia, de autoridad y de poder. Lamentablemente, por los errores cometidos, el hombre quedó a veces esclavo, sometido a las dificultades y a las diferentes naciones, pero Dios tenía el mismo deseo de llevar a su pueblo a ese lugar especial llamado la tierra prometida, pero se requería del sacrificio que te acabo de mencionar. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy y en el programa también de mañana, así que muy pendiente a todo lo que tenemos para ti. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, recuerda que puedes comunicarte con nosotros en este momento a través de las páginas en el internet. Allí estamos para orar por ti, creerle a Dios contigo por un milagro, otonielfont.com. Allí puedes encontrar toda nuestra información. Por supuesto, a través de todas las redes sociales, también tienes la alternativa, la oportunidad de conectarte. Y si me estás viendo a través de un canal de televisión en este instante, recuerda marcar el número que aparece en tu pantalla. Ahora mismo tenemos personas disponibles para atender tu llamada telefónica. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios por ese milagro que tanto necesitas. No pierdas esta oportunidad y disfruta de este poderoso mensaje, parte de una serie que se titula 1000 veces más. Comenzamos a hablar la semana pasada acerca del tema 1000 veces más, declarando que vamos a desatar en nosotros el corazón de 1000 veces más. En el libro de Deuteronomio capítulo 1, el verso 6 dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado desde la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Verso 11: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Comienzo con algo que no mencioné la semana pasada, pero que pone todavía un poco en contexto lo que te voy a mencionar en el día de hoy y todo este capítulo, todo este libro de Deuteronomio. Deuteronomio se conoce como la segunda ley. ¿Y por qué se conoce como la segunda ley? Porque Deuteronomio es Moisés repitiendo lo que ya predicó en una ocasión. Por eso es que las historias en Deuteronomio es como una repetición de la de Números y Levíticos. Éxodo, Número y Levíticos. Vemos en Deuteronomio como que repetición de los eventos. Pero hay algunos cambios en las frases como se utilizan entre Deuteronomio y Números. Por ejemplo, cuando se habla de los espías, cuando se habla de que se envió los espías, es interesante que en uno, no recuerdo si en Deuteronomio o en Números, pero en uno de ellos dice que Dios le dijo a Moisés que enviara espías, en otros dice que fue él, ¿verdad? Entonces ahí parece una discrepancia que hace que alguna gente diga que estas son contradicciones bíblicas, pero no es así. Lo que pasa es que Deuteronomio fue hecho para una generación diferente a la que fue hecho Éxodos y Números y Levíticos. ¿Por qué razón? Porque eran épocas diferentes. Es como nosotros aquí en el día de hoy, hay una generación que vivió la pandemia. Si yo escribo Éxodo durante la pandemia, te cuento a ti lo que estamos viviendo, te cuento a ti lo que pasó, le cuento a la próxima generación o al próximo año, esto fue lo que vivimos, esto fue lo que ocurrió. Pero de aquí a 40 años, si estoy vivo todavía y voy a escribir de lo mismo, no lo voy a escribir de la misma perspectiva, porque primeramente la generación que lo va a escuchar es diferente.
Entonces ahí es que vemos que esto es lo que está pasando en este lugar. Cuando Moisés habla a una nueva generación, a una generación, como yo te decía la semana pasada, que puede oír y escuchar este mensaje. Moisés trató de predicar este mensaje 40 años atrás y lo quisieron apedrear. Pero ahora él tiene la oportunidad de hablar este mensaje a una gente que lo pueden recibir. La semana pasada en particular nos quedamos en el aspecto de que 1000 veces más es llegar a tu máximo potencial. Es la expresión de tu máximo potencial. Es llegar a tu mayor grado de capacidad y cuando llegues ahí, pedirle a Dios que te aumente esa capacidad. Es llegar a esa dimensión en tu vida donde puedes maximizarte. Cuando nosotros vimos la semana pasada el aspecto del lugar donde Moisés dio este mensaje. Observamos que hay 2 lugares que se mencionan específicamente. Primero se dice en Horeb. En Horeb él dijo unas palabras y lo que él dijo en Horeb es: movámonos de este lugar. Hay un mensaje que se da en Horeb y el mensaje de Horeb es: hemos estado demasiado tiempo en este lugar, tenemos que movernos. Horeb era el lugar donde ellos veían el fuego de Dios descender, era el lugar donde veían las manifestaciones de Dios. Y en ese lugar Dios le dice: de aquí tienes que moverte e ir hacia adelante. De ahí caminan hasta Cades Barnea. Y en Cades Barnea es que entonces Moisés dice: Dios te haga 1000 veces más. Y te decía la semana pasada que Cades Barneas es un lugar especial porque ocurrieron muchas cosas. Vimos tan solo 3, te recuerdo una importante para hoy. Observamos que en Cades Barnea, 40 años atrás, fue donde los espías convencieron al pueblo de Israel que no podían entrar a la tierra prometida. Cades Barnea fue el lugar donde los 11 espías le dijeron a la gente que ellos no podrían, que ellos eran como langostas, que ellos eran nadie delante de los gigantes que habían. Y te decía yo que Cades Barnea es el lugar donde alguna vez en tu vida alguien te hizo creer que tú no podías poseer la tierra prometida. Cades Barnea es el lugar donde alguien te dijo que tú eras bruto, que tú no eras para estudiar y terminar tu doctorado y te lo creíste. Cades Barnea es el lugar que el banco te dijo que jamás podrías tener la casa que tú querías. Cades Barnea es el lugar donde alguien te dijo en alguna ocasión que lo que estabas deseando y tenías delante de ti no lo podías lograr. Dios te lleva en ese mismo lugar, a ese mismo sitio, para romper esa mentalidad y dejarte saber que si has sobrevivido el desierto todo este tiempo, Dios te lleva a ese mismo lugar donde te dijeron que tú no podías, para decirte: Él te ha multiplicado, Él te ha bendecido hasta aquí, pero ahora te digo que Él te va a hacer 1000 veces más de lo que eres hoy. Entra y posee la tierra prometida. Eso es lo que Dios comienza a hacer. Ahora, me gustaría que fuéramos, en el primer servicio no lo mencioné, pero me gustaría que fuéramos al verso 3, no sé si lo tienen listo allá, al verso 3 de Deuteronomio 1, lo deben tener ahí de la semana pasada, o el verso 2, donde dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, mira qué interesante, en el mes 11, 11 jornadas. En el mes 11, 11 jornadas. No lo voy a estirar tanto, pero es curioso que el verso que estamos leyendo es el verso 11, ¿verdad? Pero la Biblia no se escribió en versos, así que la Biblia, como no se escribió en versos, no voy a usar eso como un punto de referencia. ¿Me entiendes por qué digo ahora? Pero me parece curioso que son 11 jornadas desde Horeb hasta Cades Barnea, que son 11 días. ¿Sabes que esta gente estuvo 40 años dando vuelta en el monte cuando estaban a 11 días de entrada a la tierra prometida? A 11 días. En el mes 11, a 11 días. Caminan por 11 días. A veces tú no te das cuenta que tú estás más cerca de lo que Dios te prometió, de lo que tú jamás habías imaginado, y sigues dando vuelta en el mismo lugar por 40 años, cuando el camino son 11 días. 11 días. Algo te hizo volver y quedarte atrás por 40 años. 11 días. En el mes 11, el verso 11. No le demos tanta fuerza al verso 11, pero me está curioso. Y vuelvo y repito, no doy tanta fuerza al verso 11 porque la Biblia no se escribió en versos. Así que cuando se escribió sin verso, pero sí le podemos dar importancia a 11 días y 11 jornadas. Pero qué curioso el verso 11. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Bien sencillo. La revelación más grande que va a recibir hoy es que el 11 está entre el 10 y el 12. Eso, si tú entiendes eso, sales de aquí lleno de la...
Pero los que saben en la Biblia, los números no son a lo loco. Los números son importantes. El número 11 es un número de transición. El número 11 es un número de transición. Porque bíblicamente el número 10 y el número 12 son bien importantes. Nada en 11 está completo. Pero hasta que tú no pasas al 11 no puedes llegar al completo en tu vida. Cuando Judas se suicidó, los discípulos tuvieron que buscar a un nuevo discípulo porque ellos sabían que 11 no estaba completo. Ellos no podían seguir caminando llevando el mensaje siendo 11. Ellos tenían que ser 12. Entonces ellos van y echan suerte como lo hacían allá en aquel tiempo, era la forma en que se hacía, y consiguen el número 12 para completar. Porque volver a 10 no era la respuesta. Volver atrás no era la respuesta. Cuando nosotros miramos la Biblia, el número 10 es el número de la ley, son los 10 mandamientos. Es la primera etapa de madurez o de inmadurez en la vida de una persona. Porque los 10 mandamientos es cuando Dios te tiene que decir, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y al que hay que decirle no hagas, no hagas, no hagas, no hagas a los bebés. En el Nuevo Testamento Jesús da los mismos 10 mandamientos, pero bien diferentes. Bienaventurado el que haga, bienaventurado el humilde, bienaventurado el sencillo, bienaventurado, bendecido el que haga, no el que no haga. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Entonces 10 representan los mandamientos, la ley, que es un grado de control, de autoridad, pero 12 representa gobierno, representa lo completo. Representa el gobierno perfecto de Dios, la plenitud del hombre. Se reconoce que todos nosotros tenemos en nosotros 12 poderes espirituales. Eran 12 puertas, eran 12 tribus, era lo que hacía algo completo. Así que el número 11 es una etapa de transición. El que no transiciona del 11 siempre regresa al 10. Y la ley mata. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Como no entraron a la tierra prometida a gobernar, volvieron a Horeb. ¿Dónde fue Horeb? Donde se dio la ley. ¿Y qué pasó? Ellos tratando de seguir la ley por 40 años, eventualmente murieron porque la ley mata. No es hasta que el hombre llega a la plenitud del interior, del dominio del espíritu, que es representado por el número 12, que entonces puede comenzar a vivir, a tener vida, a tener autoridad. Siempre alguien me pregunta por qué razón, si Dios sabía que Adán iba a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué lo puso allí? Y hay muchas explicaciones que yo podría darte, pero una de las cosas que yo quiero que tú y yo comprendamos es que amor sin opción no es verdadero amor. Obediencia sin opción a desobedecer no es obediencia. Y Dios no quiere que tú lo ames obligado, como el peaje. Dios quiere que tú lo ames porque lo quieres, porque decides amarlo, porque quieres amarlo. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en un grado en nuestra vida de inmadurez y de niñez donde nunca maduremos y donde no tengamos nuestras decisiones maduras, conscientes, que nos lleven a hacer lo que es correcto. Infancia es bueno por un tiempo, pero no para toda la vida. Y para poder madurar hay que saber tomar decisiones. Y si esa opción no está, no transicionamos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que les tomó 11 días, 11 jornadas. ¿Qué tiene que ver eso con el número 11? ¿Qué tiene que ver? Hay una transición espiritual y mental que todos nosotros tenemos que hacer, que yo lo voy a definir hoy con la palabra metamorfosis, porque no quiero que volvamos a la palabra procesos o la palabra transformación. Veamos por un momento el concepto, dentro de un instante, del concepto de metamorfosis. Pero para llegar de ahí quiero usar algo que el pastor Cash nos explicó los otros días, un grupo de pastores, y luego lo predicó. Voy a usar un primer concepto que él dio que me estuvo muy interesante y me va a ayudar a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, y yo le voy a añadir 2 o 3 ideas más para entonces llevarte el punto. Cuando nosotros miramos al pueblo de Israel, vemos a un pueblo que Dios lo va llevando en una etapa de crecimiento, de desarrollo, pero nunca sufren una metamorfosis total. Nunca sufren ese cambio que deben sufrir.
Y cada etapa la que ellos vivieron, en vez de llevarlo al avance, los hicieron retroceder. Analicemos 2 cosas de 3 lugares que ellos vivieron. Hoy vamos a estudiar por un momento. Analicemos la tierra de Egipto, desierto y tierra prometida. En la tierra de Egipto ellos eran esclavos, que los podemos definir como empleados. Eran esclavos. Nadie se ofende, hasta la sociedad que vivimos son demasiado changuitos, se ofenden por cualquier cosa, ¿verdad? Y la gente dice, pues entonces está diciendo que los empleados son esclavos. No, yo te estoy hablando de que la mentalidad de algunos empleados es de esclavitud. Si tú te levantas amargado todos los días a ir a trabajar un trabajo que tú no gustas, tú no eres empleado, tú eres esclavo. Y tú eres esclavo no del trabajo, eres esclavo de tus malas decisiones, de las deudas que te obligan a ir a un trabajo que detestas. Y la razón por la que no sales del trabajo es porque tú te sigues embrollando y sigues viviendo una vida tratando de quedarte en el sistema que te deja en el mismo lugar. Y vas a un trabajo que te amarga el cuero. Entonces tú no eres un empleado, tú eres un esclavo. Ahora, el que va allí y lo disfruta, el que va allí y progresa y aspira a ser supervisor, aspira a ser gerente, busca soluciones a los retos, esa persona lo disfruta, esa persona no tiene una mentalidad de esclavitud. Y ahí es donde tenemos que llegar. Así que por favor entiéndalo de la manera que lo estoy diciendo. Estoy hablando de una mentalidad, no de una posición. Todo el mundo conmigo hasta ahí, porque hay empresarios esclavos. Hay gente que tiene empresas y están hartas de ella, la detestan. Entonces son esclavos del negocio. Pero no es que son esclavos del negocio, son esclavos de los lujos que el negocio le dio. Pero si entregaras los lujos, no tienes que ser esclavo del negocio, pero no estás dispuesto a entregar los lujos. Así que es cuestión de mentalidad. Sigue conmigo hasta ahí. En Egipto eran esclavos, empleados, trabajaban y tenían comida, trabajaban de más y tenían poco. Llegaron al desierto desempleados y llegaron como desempleados puertorriqueños, con ayudas de Trump y con ayudas de Wanda. Oiga bien, nuestro desierto dentro de la cuarentena no ha sido tan malo. Vamos a ser honestos, que hay gente que tiene pobreza, que hay gente que tiene dificultad, en todo país hay. Pero vamos a ser honestos, aquí hay gente que han recibido dinero que nunca hubieran recibido. El problema que hay aquí es que en ese desierto ellos nunca transicionaron a lo próximo. Nunca cambiaron la mente para el próximo nivel. Mi miedo grande de todo lo que ha pasado es eso, que la gente aprenda a depender de esto y que no cambien la mente a las cosas que tienen que cambiarla y que se adjudiquen y se queden en un sistema. Mire, hermano, lo peor que puede haber es una persona sin trabajo con dinero. Una persona sin trabajo con dinero es igual a ocio, vagancia, pecado. Punto. Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales. En cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.